Buenos días, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo escucharles. Es saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 25 personas y solamente 2 personas han registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Adicionalmente, cuidarse bastante. El clima aquí en Quito está bastante frío y obviamente, pues, tenemos que cuidar de nuestra salud, ¿no? Eventualmente no pelear con el tóxico, la tóxica, para que no se enfermen y difícilmente pasar momentos difíciles en este frío, ¿no? Muy bien, ¿cómo están? Perdón, licenciado, buenos días. Dicen, ¿cómo le está? dicen ¿Cómo le buenos va? días. ¿Cómo Perdón, está, señor perdón. Segundo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo han Bien, bien, gracias. pasado? Bien, gracias. Excelente. Con frío nomás. Excelente, tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte colonial, ¿no? Si recordamos un poquito, cuando los españoles obviamente llegaron a nuestros territorios, impusieron directamente normativas de conducta, impusieron normativas directamente del enfoque religioso, del enfoque directamente territorial. Sí, cambiaron las costumbres, las tradiciones y obviamente enfocaron en instalar directamente su pensamiento europeo, ¿no? Y que directamente en el arte también fue el sitio en donde ellos directamente lograron establecer su postura religiosa, ¿no? Arte colonial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? La señorita Sandra Chimbo, ¿estamos ahí? ¿Qué fue? ¿A bañarte? Dije. Se va a bañar, dice. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor, ayúdeme en la lectura. Muchísimas gracias. El arte en América ha sufrido variedad de cambios. Buenos días, Esto lo decidimos sobre todo por los cambios que el propio continente también ha sufrido desde el momento de su colonización. No fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentó en lo religioso, lo cual, lo político y lo económico. Muchos sostienen más bien que se trató de algo traumático. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos de este periodo posterior a Colón y su arribo, que se tratarían de todas las expresiones. Parece que se cerró el audio, señorita. ¿Estamos ahí? Sí, ¿no? Parece que se nos fue la Licenciada, señal. muy buenos días. Disculpe que recién me estoy abriendo el archivo. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Señor Segundo, ayúdeme, Ya. por favor. Parece que se nos fue la señal de Ya. la compañera. Listo. Empiezo de nuevo. Ya dice, el arte colonial. El arte colonial en América ha sufrido variedad de cambios. Esto lo decimos sobre todo por los cambios que el propio continente también ha sufrido. Desde el momento de su colonización, no fueron pocas las transformaciones que el territorio experimentó en lo religioso, lo cultural, lo político y lo económico. Muchos sostienen más bien que se trató de algo traumático, aunque no es lo mismo que decir simple. Las artes fueron uno de los aspectos impuestos más representativos en este periodo posterior a Colón y su arribo. Se tratarían de todas las expresiones artísticas que se dieron entre la llegada de los europeos y la independencia de América Latina. Es decir, un periodo cultural que abarcó 400 años.
Algunas de las características de lo que distinguen serían las siguientes. Tenía un componente altamente religioso. Se utilizó una de las formas más eficaces de evangelización de los indígenas. Su principal forma de manifestación ha sido la arquitectura, la cual se presentó a través de hospitales, universidades e iglesias. Tiene una fuente raigambre europea, siguiendo estilos como el renacentista, barroco y rococó. Su pintura fue originalmente imitación del estilo europeo. Sin embargo, con el tiempo fue ganando señas propias. Asimiló elementos de la cultura precolombina. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Aquí podemos observar, ¿no? Una imagen importantísima dentro del arte colonial, ¿no? ¿Cuáles son las características esenciales que podemos destacar? Las cúpulas, Excelente, muy bien. ¿Qué más? Las imágenes, Excelente, muy bien. Las imágenes. las columnas también. Excelente, muy bien. Si bien es Las cierto, color. texturas. su Las- color, su color, muy bien, la representación de los apóstoles, siempre con imagen religiosa, ¿no? Como justamente lo mencionaba el señor Segundo, básicamente cuando los europeos establecieron sus normativas dentro de nuestros territorios, implantaron lo que son diferentes obras de arte, pero enfocados directamente a la religión, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta imagen destacamos personajes como cuáles. ¿Quién será la persona que se encuentra aquí? Jesús, Jesucristo. Es Jesús. Muy bien. Acá arriba. La Virgen. la Virgen María. Excelente. La Muy Virgen bien. María. Excelente. Entonces, básicamente, todas las obras de arte que fueron impuestas dentro de nuestro territorio fue de característica religiosa, ¿no? Que obviamente era una imitación justamente de los europeos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, cada una de estas obras de arte fueron manteniendo lo que es un origen bastante mestizo, por decirlo así, en donde básicamente toda la población empezó a participar en estas obras de arte, ¿no? Otra situación importante a mencionar, si bien es cierto, se utilizó las obras o el arte de la religión para que directamente los pueblos indígenas puedan adaptarse a esta nueva religión, ¿no? Si recordamos un poquito, los indígenas realmente mantenían lo que es una religión politeísta y obviamente pues al encontrarse directamente con la implementación de una nueva religión, fue una manera más práctica, por decirlo así, para que directamente puedan acceder lo que es a la religión del cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, les puse la imagen primerito porque quería verificar si ustedes logran observar algo aquí. ¿Qué es lo que está aquí? Una luz. Parece que es la ventana. Ya, muy bien. Fuera, en este caso, de esas características, generalmente es la representación de un sol. ¿Sí? La representación de un sol. ¿Por qué? Porque básicamente en los sitios en donde los indígenas adoraban a sus dioses, generalmente construyeron lo que son las iglesias. Entonces, para que la población indígena logre adaptarse a esta nueva religión, crearon o dibujaron lo que son imágenes de un sol. Recordemos que para los incas, los indígenas, el sol era un dios muy importante. Entonces, realizaban la construcción. Al día de hoy, si ustedes van al centro histórico, ingresan en la primera puerta, justamente sea en el techo principal, van a encontrar la imagen de un sol. ¿Por qué? Porque básicamente el sacerdote o el monje les decía, en este momento su Dios, en este caso, ya vive dentro de esta casa, pero esta vez va a ser representado por Jesús. Entonces, al momento que hacían ese llamado, los indígenas ingresaban y veían que el sol estaba representado dentro de esta estructura y obviamente pues ingresaban. Entonces, de ahí fue que poco a poco fueron adaptándose a la religión directamente que los europeos generalmente lo establecían, ¿no? Aquí podemos detallar la construcción directamente de hospitales, de universidades, de iglesias también,
que fue una etapa en donde el arte generalmente se desarrolló, ¿no? Estilos como el renacentista, el barroco y el rococó, que más adelante ya vamos a estudiarlos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar que básicamente este arte colonial, sobre todo, trató de algo bastante fuerte para las culturas indígenas, ¿no? Es decir, obviamente los españoles no lo hicieron con una buena manera, ¿sí? Utilizaron lo que es la explotación y el sometimiento directamente para que los indígenas puedan adaptarse a esta nueva religión, ¿no? Ahora, origen. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Graciela Garcés? ¿Estamos ahí? Tal como, Graciela Garcés. Sí, ¿no? Parece que no se encuentra. ¿Sí se encuentra? Muy buenos días, Licen. Por favor. Origen, ¿me ayuda en la lectura? Estoy en mi teléfono, Licen, mil disculpas. Tengo que agrandarle un poquito. Ya, me avisa nomás, por favor, y yo le ayudo en eso, ¿sí? ¿Me confirma? tal como se deben hacer. Ya, Tan Por mencionado y arriba. Arriba. ha mencionado más arriba. El arte colonial tiene una fuente raigambre europea. En un principio, la participación de las artes indígenas o precolonial era casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales eran eran hechas. ¿Me puede por favor subir un poquito más las letras Ahí más está. grandecitas? ¿Me confirma, por favor? Tal vez ahí. Ya, ahí. De nuevo. Ahí, ya. Gracias. De nuevo, voy a leer ya. Por favor. El origen, como ha mencionado más arriba del arte colonial, tiene una fuerte régimen europea en el principio. La participación de los artes indígenas o precoloniales. No se le escucha. Listo, muy bien. Yo le voy a ayudar, ¿ya? Eran casi nula. Gran parte de las manifestaciones coloniales eran de hecho importadas. Pasó mucho tiempo para que el arte colonial asimilara con mayor claridad aspectos de las artes precolombinas, ¿no? Historia. La llegada de los españoles al continente supuso un periodo de transformaciones en lo político, en lo económico y en lo social. Las condiciones materiales de ese periodo histórico fueron trastocadas profundamente. Originalmente se podría decir que se comenzaron con colonias que poco a poco fueron arraigándose y complejizándose estas formas de primeras capitanías y virreinatos del continente, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de acá se hizo un poquito muy grande, ¿no? Muy bien. Destacamos directamente que el arte básicamente la establecieron en forma religiosa, ¿no? Recordemos un poquito, las culturas precolombinas, si bien es cierto, practicaban otras formas de arte, pero con la llegada de los europeos empezaron directamente a establecer lo que son capitanías o instituciones en donde lograron tener el control de algunos territorios y de algunas actividades, ¿no? Si bien es cierto acá, podemos determinar que tanto lo social, hablando de las castas sociales, en la economía, hablando de las actividades, hablando de la política, todo fue una transformación muy fuerte y que obviamente los indígenas tuvieron que adaptarse, ¿no? Recordemos que el 90%
de la población indígena obviamente falleció por la explotación de los españoles, ¿no? Y los pocos que directamente sobrevivieron se convirtieron en esclavos, ¿no? Y la mayoría, por decirlo así, de los españoles buscaron obtener una riqueza de nuestro territorio. Y en base a la religión, obviamente la población que quedó de los indígenas lograron directamente evangelizar, ¿no? Ahora, los tipos de arte. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edgar Maila? ¿Estamos ahí? Sí, listen. Por favor. Ya, espérame un ratito. Ya, listen. Tipos de arte. Una tipografía algo apresurada sobre este tema sería la siguiente. Renacentista, el cual es una postura que decide romper oportunamente con los estilos del medioevo, en lugar de darle un lugar tan privilegiada a los divinos, se trata de reconectar con la humanidad y la naturaleza a través de diferentes producciones estilísticas. Barroco consiste en un estilo artístico muy popular entre las colonias hispanoamericanas. Se distinguió un movimiento con tendencia al exceso de detalles, sea a nivel de lo ornamental y lo suntuoso, Rococo, el cual, a diferencia de anterior, se distinguía por uso de elementos o colores claros y agradables a la vista. Esto con el fin de representar el estilo de vida artístico del momento. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, bien, los tipos de arte, el renacentista, el barroco y el rococó, ¿no? Renacentista, obviamente cuando representaban lo que es la humanidad, representaban a la naturaleza y sobre todo representaban lo que son personajes religiosos, ¿no? El barroco, que básicamente era el arte suntuoso, el ornamental, en donde básicamente representaban lo que es a Jesús, a José y a María, ¿no? Y el rococó estableció directamente una forma de arte en donde representaba la aristocracia, es decir, las personas que obviamente contaban con bastantes recursos dentro de la sociedad colonial, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la pintura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Efraín Bustillos? Listen, se le escucha con eco. ¿Me escuchan, por favor, con eco? Sí, listen. Sí, ¿Los demás se me escuchan con eco? Sí, Liz, se le escucha Se con le eco. escucha con eco. Ya. Es la característica de... Muy bien. A ver, parece que estoy con eco. A ver, déjenme colocarle el audio en silencio un segundito, ¿no? Tal vez debe ser por la fuerte lluvia que estamos en estos momentos. Ya, muy bien. ¿Me confirman ahí, por favor? ¿Siguen con el eco? Sí, listen. Sí, Liz, se Sigue le igual, escucha licenciado. medio raro. Sí, pero sí se le escucha. O sea, tiene el eco, pero sí se le escucha. Ya, muy bien. ¿Me confirman, por favor, tal vez ahí? Estamos igual. Sí, tiene Ahí está un poco mejor, dicen, ahí está un poco mejor. Ya, Ahí listo. está mejor, licenciado. Excelente. Bueno, parece que es directamente por el tema de las lluvias. No, muy bien. Pintura. Ahora, ¿me ayuda, por favor? La señorita Zenaida Ernestina, por favor, pintura. Ya, Lice. Pintura. La pintura colonial tuvo la característica de poseer en su haber un significado
significativo componente religioso. En un principio esta se ejecutó solo con los medios que existieron en su momento, sin tanta influencia de los maestros europeos. Esto implicó pinturas con representaciones artísticas de la Virgen María y o Jesucristo. Posteriormente, la importación de talento europeo trajo la influencia de grandes artistas que siguieron las mismas líneas de la pintura barroca y rococó. Excelente, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la pintura colonial, la característica esencial, ¿no? La representación de Jesucristo y la Virgen María, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar, ¿no? Que en sus inicios empezaron directamente con la importación de estas obras de arte de Europa directamente al continente americano, ¿ya? Para que poco a poco la población indígena pueda adaptarse y más que todo empezar a trabajar en estas obras de arte, ¿no? Recordemos que en esta etapa básicamente se crearon escuelas, colegios, universidades, pero no fue directamente con el fin de inculcar lo que es educación a los incas, a los indígenas, ni a los afrodescendientes, sino más que todo inculcarles normas básicas para que ellos les puedan ayudar directamente en la agricultura, en la ganadería, en actividades dentro de la sociedad y que básicamente eran tratados como esclavos, ¿no? Ahora, la escultura. ¿Me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Genit del Carmen Zambrano? ¿Estamos ahí? ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. Por favor. Dice, por otro lado, la escultura siguió caminos similares, muy probablemente debido a la extrema pobreza de muchas de las capitanías y pueblos colonos, hizo que la influencia religiosa fuese tan importante. Las primeras esculturas siguieron esta misma línea. En principio se trataron solo de elaboración hechas a partir de la madera. Esto también se hizo con motivo de oro y plata. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. La escultura, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mantener que el principal trabajo dentro de la escultura fue los trabajos realizados en lo que es en madera, ¿no? Y también empezaron a utilizar lo que son los materiales, en este caso del oro y la plata, para, en este caso, representar estas obras de arte, ¿no? Bien, en esta imagen, ¿qué representa esta imagen de aquí? La muerte de La muerte Jesús. de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Muy bien, la muerte de Jesús. Algo que mencionar es que básicamente estas obras de arte estaban perfectamente detalladas, ¿no? Aquí podemos ver inclusive que se encuentra María, obviamente está llorando la muerte de su hijo. Aquí podemos ver que justamente se encuentra inclusive todavía estatuas y que obviamente hacen una referencia religiosa, ¿no? Pero dentro del enfoque del arte destaca directamente el detalle que existe tanto en su cuerpo como en su rostro, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos directamente acá a establecer lo que es la arquitectura colonial, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor la señorita Marisol Salomé? ¿Estamos ahí? Señorita Marisol Salomé. Sí, mi licen, aquí estoy. Buenos días. Arquitecto. Ya, mi licen. En principio, las grandes ciudades fueron construidas alrededor de una iglesia. Esto se debía a una orden emitida estoy muy nerviosa, por la realeza. Disculpen. Los españoles le dijeron. No, ponga la otra. Los españoles le dijeron. Dele, compa, si puede. Singular a la conversión religiosa. Sí. A tal punto llegó esta orden que ninguna ciudad podía ser construida
sin la primera construcción de una obra religiosa. Poco a poco el barroquismo fue tomando fuerza a los principales ciudadanos del continente. Entre los principales exponentes de esta tendencia tendríamos a los casos del virreinatos de Perú y de México. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, sí, no se preocupe, aquí estamos todos para aprender, sí, no se preocupe, todos nos equivocamos. Muy bien, la arquitectura acá, si bien es cierto, nosotros también podemos detallar, ¿no? Que la normativa dentro de la sociedad colonial era cuál? Establecer directamente lo que es la construcción de las iglesias, de los monasterios, como una normativa para que puedan existir lo que son las ciudades, ¿no? Entonces, sí, obviamente se daba una ciudad directamente aquí en Quito, establecieron directamente la construcción de una iglesia. Entonces, como la normativa principal. Y otra normativa directamente hablamos acerca de la construcción en el centro de las ciudades. Es decir, la iglesia tenía que estar en el centro y la ciudad directamente rodearla, ¿no? Si bien es cierto acá, nosotros sí recordamos un poquito en el centro histórico, si hemos viajado, si hemos conocido las iglesias que están dentro de ese sector, logramos determinar que en la mayoría de esos trabajos encontramos unas obras de arte, ¿no? En las cuales nos dice, esta obra de arte fue realizada por tal señor en los siglos, en los años tal, pero sin embargo, también podemos determinar de que existen obras que cuentan con un nombre en general que nos dice el anonimato. ¿Sí? Entonces, cuando existen obras en donde están básicamente con este nombre del anonimato, generalmente logran determinar que fueron realizadas por los indígenas, ¿no? Fueron realizadas por los indígenas. Entonces, por ende, para aquella época, obviamente, ellos no podían pintar nada, no podían representar nada, y al representarlos directamente lo contaban con el nombre de anónimo, ¿sí? Si bien es cierto, cuando ustedes tengan un tiempito, viajen al centro histórico, a las iglesias, miren esos detalles también, ¿no? Si bien es cierto acá, nosotros podemos detallar que las iglesias más representativas que tenemos nosotros, ¿cuáles son? Hablando directamente de Quito. La de la Plaza de Santo Domingo. Ya, muy bien, ¿cuál más? La Basílica del voto nacional. La basílica. La de la compañía. Excelente, muy bien. ¿Cuál es la iglesia que cuenta básicamente como una leyenda? Como una Basílica. leyenda. La de San Francisco. La basílica. La basílica es la más leyenda de lo que es aquí la capital de Quito. San Francisco. La de San Excelente. Francisco, esa es La que de tiene San leyenda. Francisco, que básicamente San cuenta Francisco. con una leyenda, ¿no? Leyenda. ¿Cuál De es la Cancún. leyenda de esa iglesia? De Cantoña. Cantuña. La Cantuña. La Cantuña. Excelente, muy bien, de Cantuña, ¿no? Muy bien, que Que según todavía la no se le pone leyenda... la piedra todavía. Excelente, que según la tradición, Cantuña se comprometió directamente al terminar el atrio de San Francisco en un cierto tiempo limitado, ¿no? Y obviamente al no cumplirla, según la leyenda, tuvo que hacer un pacto con el maligno. Y obviamente, pues, el pacto era, según la leyenda, que tenía que terminar la construcción, ¿sí? Entonces, básicamente, al terminar la construcción, el alma de Cantuña pertenecería directamente al maligno, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Obviamente terminó de la construcción de la iglesia, todo eso, pero finalmente, al tener que concluirla, generalmente faltó una piedra dentro de la iglesia y obviamente pues no logró directamente firmarse el acuerdo y por ende pues esta creación del atrio de San Francisco realmente es una de las leyendas más llamativas que tiene nuestro territorio, ¿no? Pero en fin, la mayoría de las iglesias que ustedes acaban de mencionar son iglesias que generalmente representan diferentes tipos, por decirlo así, del arte y que generalmente fueron establecidos en las épocas coloniales, ¿no?
obras de la pintura, de la escultura, la construcción de las iglesias, y que básicamente al día de hoy siguen funcionando con toda normalidad, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de una de las características que generalmente fueron propias de acá, del territorio del continente americano, ¿no? Una de las técnicas que generalmente fueron realizadas para estas obras de arte se le conoce como la técnica del encarnado. ¿Qué es la técnica del encarnado? ¿Hemos escuchado alguna vez esa técnica? Sí, ¿no? ¿Me confirman? No, No, licenciado. licenciado. No. Muy bien, básicamente la técnica del encarnado fue una técnica que la población indígena aprendió. ¿Cómo se trataba esa técnica? Era básicamente utilizar la vejiga del borrego, ¿ya? Para directamente decorar las obras de la escultura, ¿no? ¿Por qué lo hacían de esa manera? Lo hacían de esa manera para que la escultura, en este caso, tenga más vida, pueda brillar más y destacando Sea más real. la naturalidad, en este caso, de la obra de arte, ¿no? Y de esa manera, utilizando la vejiga del borrego, llegaron a conocerla como la técnica del encarnado, ¿no? Al día de hoy, ellos directamente ya no practican de esa manera, pero en fin, para aquella época era una forma de resaltar esas obras. También para aquella época empezaron a trabajar directamente en el barro, en el yeso, establecieron colores vivos y que sobre todo representaban la muerte, la vida de Jesucristo, ¿no? Si bien es cierto acá, también podemos detallar lo que es la escuela quiteña y que generalmente fue una escuela en donde se enseñaba a los indígenas este tipo de obras, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Verónica Tipán? ¿Estamos ahí? Dicen muy buenos días, sí. Por favor. La escuela quiteña. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura, que nacieron en Ecuador durante la época colombina. Su desarrollo tuvo como escenarios la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a darle el nombre con cual es reconocida. Específicamente, su origen y auge se remonta a los siglos, disculpe, no sé. 17. Siglo XVII y 17. Gracias a la Escuela del Arte y Oficios que fue instaurada en el año 1551 por los sacerdotes del corte franciscano, Fray Jadoco Rique y Fray Pedro Gocial. Años más tarde, esta misma escuela se transformó en el Colegio San Andrés, el cual mantiene su función actualmente. El arte del Renacimiento, caracterizado por la técnica de humanismo, fue su mayor influencia. Sin embargo, el desarrollo y la implementación de nuevas técnicas fue lo que permitió conseguir la admiración y aprobación en comparación al arte colonial de otros países. Algunos de sus exponentes más reconocidos fueron Manuel Chilí, arquitecto y escultor, mejor conocido como Capiscara. ¿Me puede subir, Licen? Disculpe. Gracias. Bernardo de Legarda, pintor, escultor y trabajador de metales como plata y el oro. Vicente Albán, ilustrador y pintor. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. No, bien. La escuela quiteña, hablando directamente de los siglos XVII y XVII, que debería ser 18, pero bueno. Si bien es cierto, esta escuela básicamente estableció lo que son normativas, en este caso de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, ¿no? Que si bien es cierto, al día de hoy podemos mencionar que una de las escuelas que generalmente fue modificada, instaurada directamente fue del Colegio de San Andrés. Ahora, ¿dónde queda el Colegio San Andrés?
En San Francisco. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, al día de hoy nosotros conocemos con el Colegio de San Andrés, pero cuando hablamos del año de 1551 era directamente la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? En donde básicamente los indígenas eran instruidos para aprender directamente las obras de arte, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos detallar algunos de los personajes emblemáticos en la época colonial. Manuel Chili, hablamos también de Caspicara, Manuel Chili directamente que era Caspicara, ¿no? Porque básicamente era un indígena que logró pintar diferentes obras de arte. Pero recuerden que básicamente en aquella época no era permitido que los indígenas expongan ninguna obra de arte, ¿no? Básicamente era todo dirigido por los españoles. Bernardo de Legarda, Vicente Albán, que generalmente fueron los representantes más fuertes en la época colonial, ¿no? Si bien es cierto, acá destacamos a Bernardo de Legarda porque hizo una representación de la Virgen María, ¿no? Eso es algo similar a la que nosotros tenemos en el panecillo. ¿Hemos viajado o conocemos el panecillo? Sí. ¿Conocemos cómo es la iglesia del panecillo? Sí, licenciado. Sí. Excelente, muy bien. Él hizo un pequeño bosquejo, un pequeñito de la Virgen María y obviamente es representado directamente en el panecillo, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a quedar hasta ahí. Ahora, vamos a trabajar en el portafolio. Me regalan un segundito, por favor, que se nos abre el documento y les comparto, por favor. Listo, me regalan un segundito, por favor, que se nos abre el documento y obviamente lo revisamos, ¿no? Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las iglesias más representativas? San Francisco y la Basílica. La San Francisco. Ya, muy bien. ¿Cuál más? La Basílica. La Basílica. Ecuador, excelente. La Basílica, Iglesia de la ¿cuál más? Compañía. Ya, muy bien. La catedral. La catedral. En otras provincias, ¿cuál será? Una que generalmente hacen una pequeña caminata de 2-3 días. ¿Cuál será? Cisne. El cisne. Excelente, muy bien, la Churona, la del Cisne, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos iglesias bastante representativas. Y no escuché de ustedes, no sé si conocen la del Quinche. Sí. el 15. Sí, la Virgen Sí. del La Quince, de sí, sí. Baños. Ya, muy bien. Ya mismo son las caminatas de la Virgen del Quinche. Dice, Excelente. La sí. de Virgen del Quinche. Religiosa, ¿cuántos años de caminata tengo que tener para más o menos purificarme? 12 años. 12. Dicen 12, otros dicen 7, no sé cuál mismo será. 12 años, porque al mes, 9, porque al no año sé. tiene, al año tiene 12 meses, tiene que ser 12 años. Excelente, muy bien. Bien, aquí existen diferentes opiniones, ¿no? Unos dicen que son 7 años, otros son 12, otros nos dicen que son 10. Pero en fin, son caminatas en donde, según la tradición religiosa, nos tratan de indicar que tenemos que, en este caso, cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de vida, o en el mejor de los casos, obviamente, tratar de limpiar nuestros pecados, ¿no? Existen versiones, ¿no? Que dicen que si en el año tú te portaste muy bien, no tuviste muchos problemas, evitaste conflictos, obviamente la caminata no va a ejercer ninguna fuerza física, por decirlo así, no va a ser muy pesada. Sin embargo, si no tuviste una buena actitud, te peleaste A o B, No se le C, escucha, medio mundo. licenciado. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Sí, sí, se la escucha, ¿Se Lice. escucha, Lice? Listo, muy bien. Entonces ya no es mi internet. Muy bien acá. Entonces, básicamente establecen que las caminatas son formas de expiar nuestros pecados y sobre todo de verificar nuestra conducta durante todo el año, ¿no?
Y básicamente eso es en el siguiente mes que vendría a ser en noviembre. Sí, en noviembre. Ahora, ya estamos en el portafolio. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Excelente, pueden ver mi pantalla. Muy bien, su profe también ya me está golpeando la puerta. Bien, chicos, en la partecita de acá yo tengo en la página, muy bien, página 24, que nos habla del taller número 2 acerca del arte colonial, ¿no? La vamos a ir completando, por favor. No se olviden de seguirlo trabajando, tanto el portafolio y la plataforma. Si podemos adelantar los temas en el portafolio, no hay ningún problema. Lo importante es que al finalizar el año lectivo el portafolio quede completamente terminado.